Hola chicas, buenas tardes. Continuando con el capítulo Elementos pastorales de la evangelización juvenil, la lección que vamos a ver en esta semana se llama El Evangelio se extiende. La lectura la vamos a ir realizando conforme va el video. A lo largo de nuestra vida nos pasan diferentes situaciones. A veces son situaciones muy difíciles y nos hace preguntarnos el por qué está pasando las cosas o el por qué nos está pasando a nosotros. Sin embargo, Dios en cada una de estas circunstancias tiene un propósito y este propósito es la predicación del Evangelio, darle la gloria solamente a Dios. Y como lo vamos a ver en este relato bíblico que vamos a leer, el avance de la evangelización se hace notorio porque Dios es el quien lo dirige. Dios es el que va a permitir que su evangelio sea predicado y que se pueda extender por todas las naciones. Dicho esto, mi primer punto es: el Espíritu Santo dirige la obra misionera. Y ahora sí, abramos nuestras Biblias en el libro de Hechos, en el capítulo 13, y vamos a leer el versículo 4. Dice así: ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. Dios, desde antes de la fundación del mundo, ha determinado dónde se va a predicar su palabra, en qué momento y en qué lugar. Él mismo que nos llamó a esa obra de predicar el Evangelio es el mismo que va a dirigir nuestros pasos, nuestro andar, a dónde tenemos que ir y con qué personas debemos de ir. Cuando nosotros como iglesia obedecemos este mandato de predicar el Evangelio, entonces es ahí cuando Dios respalda esta obra. No nos vamos a mover nosotros a ningún lado y con ninguna persona si no es que Dios antes ya lo ha determinado, si no es que Dios lo dirige y dice quién tiene que ir. Bien, mi punto número 2 dice: Dios coloca los instrumentos adecuados en el lugar necesario para realizar su obra. Vamos a continuar leyendo en el libro de Hechos, en el capítulo 13, el versículo 5, y dice así: y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. En este relato vemos cómo Bernabé y Saulo son enviados a predicar el Evangelio, pero Lucas aquí destaca el acompañamiento de Juan Marcos. Juan Marcos era el primo de Bernabé, pero Juan no había sido llamado a la obra misionera, ni tampoco había sido encomendado por la iglesia de ve y haz esto, ve y predica. No, sino que el Señor lo permitió porque Juan fue un testigo ocular de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuando Pablo y Bernabé iban y predicaban a las personas, Juan podía ser un testigo que dijera: sí, es que el Señor lo hizo, yo lo vi, yo estuve ahí, yo vi cuando el Señor levantó a los paralíticos, sanó a los leprosos, hizo muchos milagros. Por eso Dios usa a personas, a circunstancias, a lugares como instrumentos. Nosotros mismos podemos ser esos instrumentos para la predicación de la palabra y para edificar la vida de las demás personas. Bien, mi punto número 3 es: el Evangelio enfrenta obstáculos. Vamos a continuar leyendo ahí mismo en el capítulo 13 del libro de Hechos, pero ahora del versículo 6 al versículo 8. Dice así: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Pablo y Bernabé y Juan llegaron a Pafos, donde encontraron a un mago. Este mago se llamaba Bar Jesús o Elimas.
que es como se traduce su nombre. Y aquí Lucas lo está llamando como un falso profeta. Este mago o adivino estaba familiarizado con las doctrinas esotéricas de Egipto, Babilonia y Persia. También Lucas dice que era judío, o sea, la magia judía había alcanzado altos niveles en el mundo grecorromano. Y también dice que estos magos fueron los que enfrentaron a Moisés cuando él quiso sacar al pueblo de Egipto. Y aquí habla de un procónsul que era Sergio Paulo, el cual se había rodeado de personas ilustradas en ciencias y poetas y teólogos, y dentro de estos el más importante era Barjesús, y a pesar de estar rodeado de tanta ciencia, él estaba deseoso de oír la palabra de Dios, pero Barjesús le resistía, le ponía trabas, le ponía obstáculos para que el procónsul no creyera en el evangelio. Yo me imagino que Limas estaba con el procónsul diciéndole: no crean lo que le están diciendo, mire que todo lo que hacen según ellos, que levantan paralíticos, pues yo lo puedo hacer con la magia. Es que el poder de Dios no existe, lo único que existe es la magia. Yo me lo imagino de esa manera, queriendo meter trabas y obstáculos en la mente del procónsul para que él no pudiera creer. Y así pasa hoy en día. La predicación del evangelio no solamente se está enfrentando a la persecución que muchos viven, sino que también se enfrenta a todas esas ideologías y creencias que tratan de llevar a los hombres por el camino del mal. Muchas personas tienen creencias acerca de Dios y creencias erradas, como que Dios no existe, bueno, es que es un ser supremo que crea las cosas y ya, pero estamos muy ajenos a él, o creen que sí existe, pero solo para algunos, o solo para los más santos, o solo para los que van a la iglesia, o los religiosos como los sacerdotes o los papas o los pastores, y ya, o sea, cosa de ellos y yo acá. Y un montón de creencias y filosofías también igualmente que le están enseñando a nuestros niños y lo siguen enseñando, que venimos del mono y que la teoría del Big Bang, todas esas cosas que hacen que tropecemos en nuestra fe, que no creamos en Dios, que digamos: ¿por qué me están diciendo en la escuela que vengo del mono? Pero Dios me dice que no, que Él me creó. Pero si la escuela lo está diciendo, es que está bien la escuela y debe de ser lo correcto y yo voy a creer eso. Entonces esta mentira que están viviendo muchos es a lo que nos vamos a enfrentar cuando prediquemos el evangelio. Muchas personas nos van a querer debatir, nos van a querer insultar y lo vamos a ver más adelante cómo afrontar estas circunstancias. Pero a pesar de todas esas ideologías y creencias, la predicación de la palabra va a ser hecha porque Dios así ya lo ha trazado desde antes de la fundación del mundo. Y en mi cuarto y último punto es: Dios destruye toda oposición al avance del evangelio. Y continuamos con la lectura en Hechos 13 y ahora vamos a leer del 9 al 11. Dice así: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora, pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaban quien le condujese de la mano. Saulo, lleno del Espíritu Santo, define a Elimas como un hombre lleno de todo engaño, maldad y enemigo de la justicia. Por tanto, esta persona lo llama Saulo hijo del diablo. Recuerden que solo hay dos posiciones en esta vida: o ser hijo de Dios o ser hijo del diablo. Y si no estás yéndote con Dios, entonces estás yendo en contra de Dios. Por eso hay personas como Barjesús que Saulo los llama hijo
del diablo, porque toda su persona estaba llena de mentira, de engaño y de maldad. Y como toda su persona estaba llena de todo esto, obviamente lo que hablaba, cómo actuaba, pues iba a ser el reflejo de lo que había dentro de su corazón. Y a pesar de haber encontrado Saulo a este tipo de personas, él no se hace a un lado, defendió con firmeza en lo que creía. Y de la misma manera, los creyentes debemos enfrentar esas mentiras y presentar defensa de nuestra fe. Obviamente, cuando prediquemos la palabra y haya diferentes formas de creer, no vamos a llegar y decirles, tú eres esto porque no crees en el mismo Dios que el mío. No, no debe de ser así, sino que al contrario, con todo amor, con toda compasión, con toda misericordia, con palabras que alimenten a la persona, debemos de enfrentar estas situaciones y así de esa manera poder defender nuestra fe, así como Saulo lo hizo. Y sí, obviamente van a decir, ay Laura, me estás diciendo que defienda lo que creo con amor, pero Saulo le dijo, eres un hijo del diablo, eres un mentiroso. Es que Saulo no cambió las palabras de lo que era la verdad. ¿Sabes qué? Sí, el homosexualismo es pecado, el lesbianismo es pecado, la idolatría, la mentira, la fornicación es pecado. Sí, pero Dios te ama y Dios quiere cambiar tu vida y Dios quiere transformarte de esa vida de pecado que tienes a una vida con Cristo. Por eso Pablo le demuestra que a pesar de todas estas circunstancias, la gracia de Dios está en su vida. Pablo le dice, el Señor te va a dejar ciego, pero por un tiempo. Por eso la disciplina que le dio el Señor a Elías fue con gracia, fue para darle ese espacio al arrepentimiento. ¿Qué le pasó a Pablo cuando iba camino a Damasco? Dios lo dejó ciego por un momento. Y ese momento fue perfecto para que él se arrepintiera de lo que había hecho, para que él cambiara su manera de ser, su manera de vivir, su manera de actuar, y se convirtió y llegó Ananías y le puso las manos y el Señor usó la vida de Pablo tremendamente. Así igual dejó la oportunidad para que Elías se arrepintiera. Y esta oportunidad que le dio a Elías nos las da a cada uno de nosotros. Nos da esta oportunidad para que nos arrepintamos en esta cuarentena. Dios nos quitó de nuestro ajetreo, de nuestra vida tan rápida que llevábamos y muchos no le daban tiempo a tener una vida con Dios y Dios nos encerró para que nosotros nos arrepintamos, para que nosotros digamos, Señor, he fallado, he pecado, he caído, no he sido el hijo que tú quieres que sea. Yo era cristiano y dejé de ir a la iglesia por mucho tiempo. Yo leía la Biblia, pero ya no lo hago. Perdóname, Señor, voy a hacerlo y voy a retomar. Y yo creo que muchas personas hicieron esto, pero hay personas que no han cambiado, que a pesar de estar encerrados, se han enojado más con Dios, pero Dios en su amor nos ha dado aún más tiempo para arrepentirnos. Nos ha dado 2 cuarentenas, 3 cuarentenas, 4 cuarentenas y seguimos en esas cuarentenas, en esas oportunidades. Son oportunidades que Dios nos está dando para recapacitar en lo que hemos estado haciendo de nuestra vida y voltearnos a Dios y decirle, aquí estoy, eres mi Señor, te reconozco como mi Dios y mi Salvador. Y ya por último vamos a leer el último versículo que nos queda, que es el número 12, y dice, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. El poder del Evangelio es tal que no haya hombres que Dios haya elegido que se hayan podido resistir al llamado. El procónsul, a pesar de tener a su lado a personas con
con esas ideologías, a pesar de la resistencia que dio el mago y a pesar de todas esas circunstancias, Dios tenía en su plan llamar al procónsul. El procónsul creyó y se maravilló. En conclusión, debemos de ponernos en las manos de Dios para que Dios nos dirija en nuestro camino a la predicación de la palabra y en nuestro camino diario. Número 2, debemos de pedir que Dios ponga en nuestra vida a los instrumentos adecuados y también nosotros ser instrumentos adecuados para la edificación de su pueblo y para la predicación de la palabra. Número 3, debemos también de pedir que Dios quite obstáculos de nuestro camino, pero si esos obstáculos son para la predicación de su palabra, entonces que los deje y solamente nos ayude a tener fe para seguir creyendo en Él a pesar de esos obstáculos y que nos ayude y que nos dé la fortaleza para poder afrontarlos y pasarlos y darle la gloria solo a Dios. Y por último debemos pedirle que Dios limpia nuestro camino no solo de obstáculos, sino también de oposiciones, que nos permita tener las palabras adecuadas, guiados por el Espíritu Santo, para que la persona que le vamos a estar predicando, Dios pueda entrar en su corazón, para que esas ideologías, esas creencias que han tenido muchas personas se vayan a un lado y pueda reinar ahora sí en ellos nuestro Señor y Salvador. Y recuerden que nosotros solo somos instrumentos que predicamos la palabra, pero el que va a hacer crecer esa palabra es el Espíritu Santo. Por eso debemos dejar que el poder de Dios transforme las vidas de las personas que Él así lo desea y que añada a su iglesia a los que han de ser salvos. Muchas gracias por ver este video, chicos. Cuídense mucho, nos vemos la siguiente semana. Dios los bendiga.